Listo. A nosotros nos tocó hipertensión arterial y mi grupo está conformado por Iván Darío Higuita, Nicolás Niño, Billy Palma, Luis Eduardo, Ángela Villamizar y mi persona. Doctor, le quería comentar una cosita, sino que nuestra compañera María tuvo un accidente hoy en la mañana y está hospitalizada. Le van a hacer cirugía de la pierna, entonces ella me pidió que le dijera que si la puede excusar. Sí, tranquilo. Ali, Que me, que me envíe la incapacidad y con mucho gusto. listo, doctor. Ustedes hablan por ella. Listo. Listo, vamos a comenzar. Hipertensión. Vamos a hablar qué es exactamente la hipertensión. La hipertensión arterial o TSA es una enfermedad crónica de citología variada que se caracteriza por el aumento sistólico o diastólico de la presión arterial, ya sea o sea de ambas. Hay que tener en cuenta que también esto es un problema de salud de importancia, ya que se presenta en la población adulta. Prende La la cámara, hipertensión por favor, arterial, Mario. como doctor, La cámara. ya la aprendí. ¿Sí, sí está bien ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, continúo. Entonces, vamos a encontrar que digamos que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo vascular. Tenemos que tener en cuenta que es un componente genético y también va a ser ambiental, pero no se ha identificado todavía esa parte ambiental. Entonces, las fisiopatologías que se lleva en esta enfermedad de la hipertensión primaria, tenemos que disminuir la presión arterial y lograr un efecto para mantenerla y tenerla estable, porque tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad no es curable. Por favor, la otra diapositiva. Los síntomas. Tenemos que mirar que en ciertas personas los síntomas no se van a dar, son asintomáticos. Entonces, una vez asistiendo al médico, se dan cuenta que tienen hipertensión y que pueden tener síntomas ya avanzados, como sería el dolor de cabeza frecuentes, hemorragias nasales espontáneas, sensación de inquietud, nervios, sensación de frialdad, angustia, palpaciones y entre otros síntomas. Entonces, algunos casos, como le comenté, va a ser, como es, asintomático. Entonces, una vez que el paciente puede ser que él tenga la presión arterial alta y él no lo sepa, solamente que a veces cuando ya van al médico saben que tienen hipertensión y pueden conllevar. Entonces, podríamos decir que en esta parte, en ciertas personas los síntomas son, ¿cómo le digo? ¿Cómo es? Se presentan y en otras personas no. Mario, una preguntita antes. Dígame. Pero ¿cuál es la definición de hipertensión arterial? Por eso, la definición, digamos, como le comenté, que es de la enfermedad, que la hipertensión arterial es un riesgo cardiovascular mayor que afecta en la parte de la presión de la sangre cuando se le sube y puede ser sistólica o diastólica o pueden ser ambas al mismo tiempo. Va a haber una presión más de los vasos para ver una aumentación, entonces va a haber un aumento en la presión sanguínea. Claro, esa es la descripción, pero cuando yo le digo a un paciente usted es hipertenso, ¿cuándo Cuando la defino presión, yo que cuando el paciente presenta los niveles altos sobrepasados de 120, 140 para la persona. cómo? Cuando los niveles, cuando los niveles se los toma y están sobre, como es, la presión está mucho más alto y se le hace el examen para diagnosticar que la persona tiene hipertensión. Mucho más alto de qué? ¿Presión más? ¿Cómo es? Sí. ¿Pero cuánto? ¿Cuándo? Si tiene, Ah, no. Ajá. cuando yo le digo a un paciente, ¿quién le ayuda? Porque eso ya debían 140, saber. 90, doctor. Sí, ¿Cómo? por eso, de 120 es que varía de 120 hacia arriba a 130, 140, cuando está alzada se puede hacer porque hay varias presiones que ahorita en la última, el único estudio
Se diagnosticó que después de 130, 139 ya podría ser alta y ya vendría la secundaria y la terciaria, que ya serían de 140 hacia arriba, 160, 180 y la 190 que ya sería maligna, que podría conllevar a una, ¿qué? A una crisis hipertensiva. Angie, ¿qué opina? Angie Córdoba. Buenas tardes, doctor. Sí, porque eso ya lo estamos hablando de semiología. Ustedes vieron el semestre pasado semiología. Sí, la hipertensión se define cuando la presión arterial está por encima de 140/90. Y pues se considera ya crisis hipertensiva cuando está mayor de 180/120. ¿Y Angie Reales qué dice? Hola, doctor, buenas tardes. Sí, señor, pues digamos, cuando los pacientes tienen más de 129, si no estoy mal, se considera una prehipertensión y ya mayor a 140/90, como decían mis compañeros, 140/90. Ok, mire, sí, eso es cierto, pero cuando uno le dicen defina, la manera de expresarlo es decir, la hipertensión arterial se define como el nivel de presión sistólica mayor a 140 y el nivel de presión diastólica mayor a 90. Eso lo dice un médico. La manera como ustedes lo están diciendo lo dice el de la farmacia, auxiliar de enfermería. Acuérdense que nosotros, ¿por qué hay esas dos valores de presiones? ¿Cuándo es presión sistólica? ¿En qué momento de la actividad cardíaca es la presión sistólica? Durante la contracción del músculo cardíaco, ¿no? Ventricular. Ajá, en la contracción ventricular, por eso es el valor mayor, porque y la diastólica es cuando Llenado auricular. Cuando hay el llenado auricular, por eso es que es más baja la presión. Listo, entonces esa es la definición de hipertensión arterial. Cuando un paciente tiene niveles sistólicos superiores a 140 y diastólicos a 90. Así se define. Lo otro ya es la clasificación, que cuando es prediastólica, que cuando es prehipertenso, que cuando es leve, moderada y severa. Eso ya es la clasificación. Pero la definición es eso, un aumento en la presión sistólica y diastólica. Ok. Sigamos, ahora sí. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la historia natural de la hipertensión arterial. Entonces, pues ya sabemos que esta se va a dividir la cámara, en el por periodo. favor, Eduardo. Listo, sí, señor. ¿Sí se mira ahí? No sé. Creo que está un poquito... Espera. Está un poquito borroso. A ver. ¿Sí se mira ahí? Sí. Sí, señor, ya lo limpió. Bueno, entonces, vamos a dividir esta en periodo prepatogénico y el periodo patogénico, bueno, y algunas el pospatogénico. Entonces, acá vamos a tener los factores que van a ser los que nos van a originar en el periodo prepatogénico, los factores que nos van a originar esta hipertensión arterial. Entonces, como podemos ver acá, tenemos tres. Tenemos los factores del agente, los factores del huésped y los factores del medio ambiente. Dentro de los factores del agente vamos a tener el gasto cardíaco aumentado, también el número de fibras de colágeno en las paredes arteriales que se va a aumentar, los vasos sanguíneos más rígidos. Dentro de los factores del huésped vamos a tener la herencia, el sexo, que va a tener mayor prevalencia en hombres. Vamos a tener también la edad, que va a ser mayor probabilidad en personas mayores a 45 años, también ser de raza negra.
padecer de obesidad, sobrepeso, también otros factores como lo son la diabetes van a predisponer de esto. Y dentro de los factores medioambientales vamos a tener en el ámbito químico que se genere un desequilibrio dentro de la enzima renina-angiotensina, también en el ámbito social, lo que vienen siendo los hábitos y pues las costumbres de los grupos sociales, también incluso del tipo económico, que van a ser los recursos económicos, porque pues influye mucho en la calidad de vida de los pacientes. También tenemos lo que vienen siendo los culturales, pues que ya vienen siendo como estos, bueno, se relacionan un poco a los sociales, que van a ser como el consumo de sal, el tabaquismo, alcoholismo. Entonces estos van a ser factores que van a estimular lo que viene siendo la enfermedad. Siguiente, por favor. Dentro de este periodo prepatogénico vamos a encontrar lo que viene siendo la prevención primaria. Entonces acá se subdivide en dos partes, lo que es la promoción de salud y también la protección específica de esta. Entonces, en la promoción de la salud, lo que vamos a llevar es un control de la presión arterial, también un control de lo que viene siendo la alimentación con comidas bajas en sal, comidas bajas en grasa, principalmente pues esto se debe hacer en los adolescentes. También se debe realizar actividad física pues para evitar el sedentarismo, también mejorar los hábitos y pues el estilo de vida, como ya mencioné, no fumar, no ingerir demasiado sal en la dieta, no alcohol. Por otro lado tenemos la protección específica, pues que en esta vamos a ver cómo se llega al paciente, por ejemplo, llevando brigadas de atención a las personas para la toma de la tensión arterial, también para personas pues, que tienen una dificultad para el acceso a la salud, ya sean adultos mayores o personas del campo, campesinos, pues que no tienen como acceso a este tipo de centros. Como ya mencioné, pues visitar al médico con regularidad y pues también la actividad física entra en esto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el periodo patogénico. En este periodo, pues, es como tal donde se cursa la enfermedad. Acá tenemos que se subdivide en 4, por así decirlo, factores que van a ser, pues, los cambios tisulares que se van a presentar, que van a haber cambios vasculares, también el aumento de la resistencia periférica, como ya mencioné. Van a haber signos y síntomas que van a ser, pues, cefalea, mareo, visión borrosa, vómitos, diaforesis, epistaxis. También vamos a tener el daño o defecto que pues ya se van a generar en el gasto cardíaco, en la resistencia periférica, también van a haber cambios a nivel del riñón, del cerebro, del corazón, y pues ya en última instancia ya un estado crónico que pues ya nos va a llevar a una incapacidad física, que puede ser un tipo de hemiplegia o hasta incluso pues la muerte. Siguiente, por favor. Bueno, en este apartado, ya en el periodo patogénico, vamos a hablar de la prevención secundaria. En esta, pues, vamos a tener que también lo subdividiéndose, que es el diagnóstico y el tratamiento temprano y, pues, las limitaciones de la incapacidad. En el diagnóstico y tratamiento temprano tenemos que pues, se debe generar una toma de la presión arterial periódicamente, se debe modificar el estilo de vida, bueno, y van a haber como otras pruebas complementarias como puede ser un electrocardiograma, una radiografía de tórax. Acá también algo de lo más importante pues es el tratamiento farmacológico. Como mencioné también limitar la ingesta de alcohol, tabaco, incluso el café, manejo del estrés, también el control del peso son muy importantes. También tenemos las limitaciones de la incapacidad, que acá pues se debe realizar un control periódico de pues la tensión arterial y pues muy importante los medicamentos que se deben consumir en las horas, en las horas que se toman diariamente, pues para que no se pierda el principio de activo pues del fármaco. Siguiente. Y pues para finalizar acá la historia natural tenemos la prevención terciaria, pues que ya viene siendo la rehabilitación del paciente. En esta pues se supone que vamos a proporcionar información sobre
las asociaciones de hipertensos, se van a vincular estos en un grupo comunitario pues para evitar que el paciente se aísle, y pues también se debe realizar terapia física y pues ejercicio de estos. Siguiente. Luis Eduardo, ¿qué busca la prevención terciaria? ¿Cuál es el objetivo en la hipertensión? Pues, según lo que entendí, profe, la prevención terciaria viene siendo como prácticamente lo de la rehabilitación del paciente, como adecuar que el paciente aprenda a convivir con su enfermedad y que pues su estilo de vida mejore, o sea, que el paciente aprenda a sobrellevar su enfermedad de la mejor manera. Sí, claro, pero ¿qué busca? ¿Por qué a usted, a un hipertenso severo, le hace prevención? ¿Cuál sería la prevención terciaria que le haría a usted a un hipertenso severo? ¿Cuál sería la prevención terciaria? ¿Idea? Del grupo que está exponiendo, nadie se le ocurre. ¿Cuál es el objetivo de la terciaria? Pues disminuir la morbilidad de los pacientes, profe. Pues eso es más secundaria, porque la terciaria busca evitar las complicaciones, ¿sí? Prevenir al paciente para que no llegue a la complicación. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión severa? Eso es semiología. Retinopatías, cardiopatías y arteriopatías por el aumento de la presión. Accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es el más, ¿cierto? La patología cardíaca, ¿sí? La falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca, el infarto. Eso es lo que usted a un paciente con una hipertensión severa tiene que empezar a manejarle, a decirle cuáles son, de una vez, cuáles son los signos de alarma, cuál es los factores de riesgo, además, porque en ese momento la hipertensión se convierte en un factor de riesgo para otra enfermedad, para el ACV, para el infarto, para la falla renal, la insuficiencia renal y obviamente la mayor, que es la muerte. Entonces, tiene que hacer que cambie el estilo de vida del paciente, que él se convenza que tiene que cambiar de estilo de vida, que tiene que dejar de fumar, de tomar trago, de comidas saludables. Esa es la terciaria que usted le hace al hipertenso para evitar la complicación y que él se vuelva productivo, o sea, que pueda seguir desempeñándose en la sociedad, ¿sí? No que ya sea el que ponen en la habitación del fondo, en las casas y desechado. Esa es la terciaria. Vale, profe. Ok. Buenas tardes. Y bueno, ahora hablaremos sobre la epidemiología. Y es que a nivel mundial, la hipertensión arterial afecta a 1.000 millones de personas, siendo los hombres los que presentan un mayor índice de prevalencia, ya que 1 de cada 4 hombres presenta la enfermedad. A nivel nacional, a corte del 2021, se tienen reportados cerca de 4.802.000 casos en el territorio nacional, siendo los de 3 departamentos los que tienen el mayor índice de prevalencia: Bolívar, Antioquia y Atlántico. Y un estudio en el año 2012, dado por González y colaboradores, encontró que es más prevalente la hipertensión en aquellas personas de áreas rurales que de áreas urbanas. En esta diapositiva lo que
encontramos es un mapa mostrándonos las ciudades con el mayor índice de prevalencia y las ciudades con el menor índice de prevalencia. En las ciudades con mayor índice de prevalencia tenemos Antioquia, como ya les había mencionado, Atlántico, Bolívar, Bogotá y Huila, y encontramos aquellas zonas donde la prevalencia es mucho menor, como el Cauca, Putumayo, Amazonas y Arauca. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí. Listo. Bueno. Ahí continúe, Billy. ¿Me escuchan? Sí, la cámara. Listo, vale. Ahí está prendida, sí, sí te ve. Bueno, en base a la semiología, vamos a evaluar la presión arterial, ¿sí? Si es real o si no. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden desencadenar una presión arterial alta en caso, pues cuando se hace la medición, pero que no es crónica. ¿En qué momentos? En qué momentos el paciente presenta estrés o que está agitado, ¿sí? Entonces hay unos pasos que voy a explicar más adelante para la correcta medición de la presión arterial. Bueno, también es necesario evaluar si es esencial o secundaria, o primaria y secundaria. Principalmente pues porque pues, la primaria se basa más que todo, es como el 90-95% de los casos, y pues ya esta se caracteriza por la edad ya del paciente, ¿sí? Y no hay una causa específica. En base a la secundaria, que representa aproximadamente el 10 o el 5% de los casos, ya va con alguna comorbilidad, con alguna patología que presenta el paciente, y ya sea más que todo en pacientes que tengan una edad más temprana, como más o menos desde los 40-45 años. También vamos a valorar el estado de los órganos de impacto, porque pues muchas personas van a consulta y pues no saben que son hipertensos, ¿sí? O sea, ya consultan cuando ya tienen algún daño. Entonces es importante verificar el estado del órgano blanco, pues como las complicaciones de la hipertensión, como lo repitió el doctor, que son pues el accidente cerebrovascular, retinopatías, insuficiencia. Siguiente, por favor. Bueno, en base a la anamnesis que vamos a hacer, es el motivo de consulta. Pues algunos pacientes pues van a consultar por algún motivo neurológico, por algún motivo que pues cefalea, dolor de cabeza, ¿sí? Entonces van a consultar también porque pues pueden tener visión borrosa. Entonces eso nos pues lleva como a sospechar sobre que pues el paciente también tener unos antecedentes de edad, ¿sí? Entonces es importante el motivo de consulta. También tenemos los antecedentes vasculares familiares directos, preguntarle al paciente si ha tenido familiares que hayan tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Una pregunta, no le entendí lo del motivo de consulta, o sea que el paciente llega y le dice, doctor, vengo porque soy hipertenso. No, o sea, los pacientes van a consulta por algún síntoma, que por ejemplo, digamos, tengo cefalea, tengo una cefalea muy persistente, tengo a veces visión borrosa, entonces uno, o sea, en la consulta tiene sospecha de que, por ejemplo, el paciente, uno le pregunta al paciente si es hipertenso y dice que él no sabe. Entonces, ese motivo de consulta puede a mí darme una sospecha de que el paciente pueda ser hipertenso. Ok, es decir que el motivo de consulta hay que tratarlo de enlazar con la sintomatología que presenta el paciente para poder, eso sí es así, ok. También existen los factores de riesgo consistentes y el registro de todo factor de riesgo. Entonces también vamos a abarcar las comorbilidades, un paciente pues diabético, un paciente que presenta
como lo dije anteriormente, síntomas sostenidos sobre dolores de cabeza, ¿sí? También la utilización de sustancias vasoactivas, preguntarle si toma café, si de pronto consume drogas, ¿sí? Si de pronto por otra patología consume, por ejemplo, AINES, que son, sabemos que estos fármacos son vasoconstrictores que pueden ayudar a que se manifieste la hipertensión. Siguiente, por favor. También la evaluación de los estilos de vida, los hábitos alimentarios, la actividad física, preguntarle si hace actividad física, si está durmiendo bien, si es, si es sedentario, si tiene buenos hábitos alimenticios o si solo consume comida chatarra, la dieta también en base a cuánto está consumiendo de sal, si hace las comidas muy saladas, etcétera. También búsqueda de signos y síntomas de daño órgano blanco, como le dije anteriormente, pues mirar las complicaciones que nos llevan a esta hipertensión y analizar la experiencia de tratamientos previos. Por ejemplo, si un paciente ya fue diagnosticado con hipertensión arterial y pues llega porque pues llegó descontrolada la hipertensión, pues mirar si pues se le puede cambiar el tratamiento, si tuvo una eficacia correcta, si los efectos adversos que fueron le dieron muy, o sea, afectaron mucho al paciente. Entonces tratar de visualizar eso. Siguiente, por favor. También la fecha del primer diagnóstico de hipertensión arterial y cómo ha avanzado a través del tiempo, o sea, decirle al paciente pues que hay algunos pacientes que registran ciertas, o sea, son muy ordenados y registran las presiones arteriales siempre que van a consulta. Entonces, pues mirar cómo ha sido ese avance y también la medicación antihipertensiva presente y pasada en tal caso que se le haya cambiado. También el registro específico y evaluación de posibles causas secundarias de hipertensión arterial. En base a las mujeres, también el registro de la menopausia y terapia de sustitución hormonal. Y el registro de los embarazos pasados y la toma de conceptivos orales en curso, que sabemos que también son predisponentes para hipertensión. Siguiente, por favor. Regréseme la anterior, por favor. La anterior. No, la anterior. Ahí. Bueno, le faltó una. Hay algo importante que también tenemos que tener en cuenta, Anthony, es la historia familiar de hipertensión arterial. Acuérdense que ese es un factor de riesgo. En las preguntas que mencionaste no incluyó la historia familiar. Eso hay que preguntarle al paciente. Historia familiar de enfermedades cardiovasculares, de exposiciones, historia de exposición a tóxicos, de enfermedades cerebrovasculares, de diabetes, etcétera. ¿Sí? Esa parte también hay que tenerla en cuenta en la anamnesis. De pronto, sí mencionó algo, pero le faltó mencionar algunos medicamentos que pueden aumentar la presión sin que el paciente realmente sufra de presión arterial, como son los descongestionantes. Acuérdense que muchos de ellos, hay pacientes que son sensibles a la fenilefrina, los antigripales, que hacen hipertensión cuando consumen muy seguido antigripales, cuando usan los descongestionantes nasales, ¿sí? Porque producen vasoconstricción a nivel nasal y eso les dispara la presión. No es común, pero se presentan casos sobre eso. Entonces, hay que preguntarle los medicamentos, en ese caso también incluirlo en la anamnesis. Vuelva ahora sí, siga. Listo, doctor. Bueno, entonces aquí vemos la clasificación de la hipertensión en base a la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de la Hipertensión. Entonces, como miramos anteriormente, tenemos que pues una óptima presión arterial es menor a 120 sistólica y mayor a 80 diastólica.
y pues ya comienza a haber hipertensión, como lo estábamos hablando, que a partir de 140 a 159 sistólica y de 90 a 99 diastólica. Y pues ya comienza a clasificarse en grado 2, de 160 a 179 y diastólica de 100 a 109 y ya hipertensión de grado 3 mayor a 130 y mayor a 110 diastólica. Sí, si vemos esa clasificación, es la europea, ¿cierto? Sí, señor. Ellos básicamente están hablando de que hipertensión es cuando está por encima de 140. La de 120, la de 130 a 139 están hablando normal alta. Es la que también conocemos como prehipertenso, ¿sí? Pero realmente está con la definición que hicimos al principio, sistólica por encima de 140 y diastólica por encima de 90. Y de ahí en adelante es igual a la americana. Ok. Diga, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en base al examen físico, vamos a tener en cuenta que se debe ser en un buen ambiente, un ambiente relajado. El paciente debe estar relajado, ¿sí? Por lo menos 5 minutos de descanso, porque pues algunos pacientes llegan agitados y eso pues nos va a dar un valor erróneo de la presión arterial. Otro ítem es la toma de la presión arterial, ¿sí? Esta debe ser una toma correcta, ya que muchos pues solo la toman así a la ligera, pero esa se debe colocar el manguito rotador sobre el brazo totalmente desnudo y pues decirle al paciente... ¿Manguito rotador? Perdón, el manguito sobre el brazo. Porque ese no es... Sí, sí. Qué pena. El manguito sobre el brazo, y... pues, sobre el brazo, pero ¿qué parte del brazo? Más o menos 3 dedos más arriba del pliegue. Ok. Entonces, toca decirle al paciente que sostenga el brazo a nivel de la altura del corazón, ya que, o sea, 1 centímetro más abajo, ¿cuántos centímetros más abajo? Según estudios han notado que puede haber una diferencia de 1 milímetro de mercurio de presión. Entonces, decirle al paciente que no hable durante la medición. También se le pide al paciente que no cruce las piernas, que tenga los 2 pies totalmente sobre el suelo, que no use pues el teléfono. También es importante revisarle la presión en ambos brazos y tomar o sea, el resultado más alto de los 2 brazos. Siempre se debe tomar el más alto. Decirle al paciente que 30 minutos antes no haya fumado, no haya tomado de pronto café, no haya ingerido alcohol. Y pues ya vamos a ver que en el sistema, a nivel del examen físico, en la piel, vamos a notar que haya presencia de pronto de palidez, sequedad y sudoración, que puede ser signos de una persona hipertensa. A nivel del sistema nervioso también hay que examinar la presencia de pronto si haya tenido un evento por esa hipertensión, la presencia de secuelas sensitivas o motoras, y además también es importante incluir la parte cognitiva. A nivel cardiovascular, evaluar los pulsos periféricos, la frecuencia cardíaca, el ritmo, los soplos. A nivel del sistema respiratorio vamos a examinar los signos de pronto de enfermedad obstructiva que pueda tener, como EPOC, auscultar de pronto pueda tener roncus o algunas expiraciones anormales. También a nivel del sistema genitourinario, la presencia del globo vesical también es importante porque esta puede asociarse
como a alteraciones de la presión, o sea, eso aumenta la presión transitoria, y pues a nivel de abdomen, examinar pues de pronto la presencia de focos aórticos o renales, la hepatomegalia que también es importante, y la presencia de masas renales como afección ya de una hipertensión no controlada. Siguiente, por favor. Perdón, espérate. Cuando hablas de a nivel cardiovascular, ¿qué fue lo que mencionaste? Los pulsos periféricos. ¿Qué busco yo en los pulsos periféricos? Pues que haya pulsos periféricos que estén pues rítmicos. Sí. Sí, hay algo que se nos olvida a nosotros mucho, y es una ayuda que se puede utilizar. Eso lo mencionan mucho los vasculares, sobre todo los vasculares antiguos, que se preocupaban más por la clínica del paciente que por las ayudas diagnósticas. Es utilizar a nivel de extremidades, tanto en manos como en pies, el pulsoxímetro, ¿cierto? ¿Qué le puede ayudar el pulsoxímetro en el dedo artejo? ¿Para qué puede servir o no sirve? Sí sirve. Y me ayuda para mirar qué tan bien oxigenado está esa parte del cuerpo específicamente. ¿Cómo? Sí sirve y me ayudaría para saber qué tan oxigenado, qué tanto oxígeno está llegando a esa parte del cuerpo específicamente. Y si llega Indirectamente poco, estoy o sea, si mirando. marca baja saturación comparado con el miembro superior, ¿qué indicio nos da? Podría ser mala perfusión venosa, o en el caso de que el paciente pues se note ya cianótico en una sola pierna. Insuficiencia arterial. Insuficiencia. Una enfermedad arterial periférica. No, porque ¿qué mide el pulsoxímetro? Sí, qué pena, doctor, tiene razón, saturación, oxígeno es arterial. Saturación de oxígeno. Y el oxígeno va es por las arterias y no por las venas. Eso es lógica. Entonces, obvio, si yo tengo una baja saturación a nivel de artejo, quiere decir que yo ya tengo una vasculopatía que me puede ir llevando, de acuerdo a la sintomatología que el paciente dijo, a pensar que tiene una hipertensión arterial con una complicación ya, con una vasculopatía, o que tiene un factor agregado tipo diabetes con una neurovasculopatía presente. Entonces, no solo los pulsos periféricos, el pulsoxímetro nosotros nos acostumbramos usualmente que es para el COVID. No, eso mírele saturación para ver si está oxigenando bien. No. En este caso nos puede ayudar para saber si hay buena saturación a nivel y comparar miembro superior con miembro inferior. Si la diferencia es grande, quiere decir que yo tengo una vasculopatía. O comparar los dos miembros que deben ser similares, los dos miembros inferiores. ¿Cierto? Pasa la siguiente, por favor, a ver si. Ahí va a hablar de los órganos blancos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, mire, para redondear, el examen físico de un paciente, pues básicamente, obviamente que lo primero, porque eso fue lo que dijimos, es la toma de la presión arterial, una buena toma, pero yo debo hacer una medición de talla y peso al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué debo medir talla y peso? Que Anthony no lo mencionó en el examen físico. Para calcular índice de masa corporal. Para poder establecer el índice de masa corporal, que es un factor de riesgo para la hipertensión. Entonces, yo no solo le voy a tomar presión arterial, es mandatorio tomar talla y peso
cuando el paciente yo empiezo a sospechar que es hipertenso? Debo hacerle un fondo de ojo. ¿Por qué? Para descartar retinopatías. Para descartar que ya no esté en una fase avanzada con retinopatía. Debo hacerle un examen de cuello. ¿Qué busco en el cuello? Que tenga un cuello bonito, que tenga buena cadena. Que no haya ingurgitación yugular. Ajá. ¿Y por qué? Si hay ingurgitación yugular, ¿por qué? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una insuficiencia cardíaca, una congestión. O sea que ya afectó un órgano blanco y que si la historia que me está dando es solo hipertensión, quiere decir que el paciente ya está en una complicación. También tengo que hacer una buena auscultación cardíaca. ¿Qué busco yo en la auscultación? Soplos. Soplos. ¿Y el soplo qué me indica? Una valvulopatía. ¿Alguna falla en una válvula? Que hay una valvulopatía. El soplo o que hubiera una intercomunicación auriculoventricular, pero como estamos hablando de mayores de 65 años, ese no sería. Soplo es porque hay una valvulopatía, ¿cierto? Bueno, ¿y qué más busco yo en el corazón? En la auscultación. Ruidos anormales como S3 y S4. Los galopes, ¿cierto? Sí, los chasquidos, las arritmias. Puedo intuir por los puntos de auscultación que el corazón está como grande, ¿cierto? Y más si el paciente es delgado, yo puedo, a ver, en algunos pacientes se ve el punto del ápice cardíaco donde se levanta un poquito, cuando hay una cardiomegalia franca del paciente. Entonces, debo estar pendiente de eso. Bueno, obviamente el examen neurológico para mirar a ver que no haya neuropatías. Pero básicamente lo que les quiero mencionar, eso es semiología. Que cuando yo, el paciente, por eso es primero la anamnesis. Acuérdense que yo en la primera exposición, en primera clase les dije, cuando usted se para a examinar al paciente, ya debe saber, este carajo es como hipertenso. Entonces debe ir a buscar, sacar los diagnósticos diferenciales y a buscar si ya tiene complicaciones de esa enfermedad. Ok, siga por favor. Bueno, entonces, en base a los exámenes complementarios, pues vamos a tomar pues un hemograma para también la glucosa plasmática, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos. Vamos a tomar electrolitos también, creatinina, análisis de orina, pues para ver cómo está el funcionamiento del riñón. También medición de microalbuminuria y electrocardiograma. Todo esto como para verificar en qué estado se encuentra el paciente, si ha hecho de pronto pues una... ¿Para qué? ¿Para qué le sirve? ¿Para diagnosticar la hipertensión? Un mal control de la hipertensión y haya afectado algún órgano blanco. No, o sea, para ver si... En la diapositiva anterior. Eso es para saber si tiene afectación de órgano blanco. Todo lo que usted iba a mencionar ahí, con las ayudas diagnósticas, es lo que busca. No para diagnosticar la hipertensión. No, o sea, para ver si hay una... Si el paciente con un mal control de hipertensión ha hecho alguna si hay afectación de órgano blanco, eso es lo que busca usted con eso. Si hay afectación de órgano blanco. Esta es la explicación. Siga. Bueno, entonces ¿sí me escuchan? Sí, bueno, entonces para la promoción y prevención nos vamos a basar en guías que está proponiendo tanto la AJA como la Asociación Europea, la Sociedad Europea del Corazón y de la Hipertensión. Entonces, estos son como una serie de pasos. Primero se va a realizar una evaluación del paciente, se le va a mirar qué riesgo cardiovascular, ese riesgo se calcula a 10 años, ya lo voy a explicar.
porque eso es supremamente importante antes de uno ir a mandar una terapia antihipertensiva. Y también se tiene que intervenir en los estilos de vida del paciente. Entonces, la evaluación, lo que primero que hay que hacer es, como tal, dan la indicación de que se tienen que buscar los antecedentes familiares de la persona, antecedentes personales y familiares, que puedan caracterizar la presión arterial. Entonces, según la AJA, ellos también mandan que las pruebas de laboratorio difieren de la Sociedad Europea. Tiene que ser un hemograma, el calcio sérico, el TSH y el electrocardiograma. Mientras que la Sociedad Europea también lo manda, pero ellos mandan un adicional. Ellos mandan el ácido úrico y la hemoglobina glucosilada y las transaminasas, ya que ellos también van a ir a buscar si hay daño ya de órgano blanco, en este caso el hígado, y también buscan si hay presencia de alguna diabetes, porque también es un factor que nos lleva a agravarnos la hipertensión. Entonces, ya en la parte del riesgo cardiovascular, según recomendación de la AJA y la Asociación y la Sociedad Europea, ellos ya difieren entre sí. La AJA se basa en los criterios de Framingham. ¿Para qué todo esto riesgo cardiovascular? Ese riesgo cardiovascular lo que nos va a calcular es si hay un riesgo de que el paciente se nos muera, si haya una afectación del órgano blanco, como se dijo, llega a presentar una ACV, se reviente un aneurisma, quién sabe. Y eso se calcula a 10 años. Entonces, según la AJA, los criterios de Framingham le van a evaluar la edad, si es mayor de 65 años, qué niveles de colesterol tiene, si son totales, si son colesterol de alta o baja densidad, niveles de tensión sistólica, diastólica, también sea historial de diabetes, muy importante si ha sido o es fumador, y qué tratamiento antihipertensivo tiene. Mientras que la Sociedad Europea recomienda es la SCORE. Ellos dicen que la Framingham no les sirve porque ellos tienen otras indicaciones. Entonces, ellos difieren en la parte de que ellos le agregan como factor de riesgo una frecuencia cardíaca superior a 80 y que ya hayan presencia de comorbilidades, al igual que la etnia, como ya se dijo. Las personas de raza negra, por genética, son más susceptibles a presentar eventos cardiovasculares. Entonces, ya en la intervención de los estilos de vida ya vamos a tener un manejo no farmacológico, ya mi compañero lo explicará más adelante, y como se explicó anteriormente, son dejar los hábitos nocivos, el consumo del alcohol, del tabaco, dejar de comer tan salado, las grasas, es hacer más ejercicio, ya que el sedentarismo también afecta lo que es la hipertensión, y el inicio de una terapia antihipertensiva. Entonces, aquí tenemos cómo se desarrollan esas estrategias de PAPE en Colombia. Entonces, el consenso de expertos de la Sociedad de Cardiología y Cirugía de Colombia analizó las guías de la AJA en 2017. Esas guías decían, no, ya no nos sirve que sea 140/90, sino que se tiene que bajar a 130/90. Pero ellos desacuerdan en esa parte, porque dicen que eso es, uno, se van a aumentar las cifras de prevalencia porque no van a estar la mayoría de pacientes en la meta, y también lo hayan contraproducente para pacientes que son mucho mayores de 70 años, que ya tienen sus comorbilidades. Entonces, una baja de esa tensión puede traer efectos adversos. Fisiológicamente, esos pacientes, las arterias van perdiendo flexibilidad, entonces sería algo contraproducente reducirles la tensión y generar un déficit en ellos. Para efectos prácticos, la clasifican en dos estadios. El estadio 1, 140/160 a 160 en la escala, en la sistólica, y de 90/99 en la diastólica. Y el estadio 2, todo lo que supere 160/100. Todo esto ya es como lo más grave. Bueno, entonces, principalmente aquí ellos nos dicen como recomendación a todo paciente que llegue aparentemente sano, con que usted le haga 2 tomas y que diga que le supere los 130, 140 según la recomendación, usted lo puede considerar en un riesgo de desarrollo de hipertensión arterial. A ese paciente usted ya lo tiene que encaminar diciéndole, bueno, pilas, que es que ya
darle instrucciones de autocuidado, darle prevención no farmacológica, como ya se dijo, cambios en el estilo de vida, ya que él mismo se empodere y se concientice de que es la salud de él y no es solo responsabilidad del médico. Adicionalmente, tenemos que ellos dicen a nosotros la escala Framingham no nos sirve. ¿Por qué? Ellos analizan que las características de Colombia son muy especiales. Como ya dijo mi compañero anteriormente, hay una desigualdad claramente marcada en los factores sociales, que las poblaciones rurales tienen mucho más prevalencia de hipertensión que la población urbana, ya que también por los niveles educativos influyen también lo que es la diversidad de razas, las etnias, la cultura. Y también se critica mucho ciertas políticas de prevención que han sido insuficientes. También las altas tasas de pobreza van a influir. ¿Por qué? Porque la pobreza influye en la alimentación. Entonces, ya se tiende a consumir más alimentos procesados, enlatados, que no son muy sanos y conllevan riesgo de hipertensión. Entonces, como no les sirve Framingham, ellos dicen, a nosotros nos sirve mucho más la escala Interhertz, que es una que se utiliza para riesgo cardiovascular, pero es más que todo para infarto. Dicen que es, y la recomiendan porque es la que más se ajusta al contexto colombiano. Todos estos expertos vinieron a sacar todo eso y vinieron a decir, nosotros seguimos con las guías de práctica clínica que se sacaron para Colombia en 2013. Entonces, eso es lo que se sigue usando. Aquí continuando, bueno, aquí ellos ya recomiendan, en un mundo ideal, que a toda persona mayor de 3 años se le conozca el valor de su presión arterial. Ya se están viendo casos de niños con hipertensión, más que todo en los departamentos anteriormente mencionados. Es muy frecuente ver en el Hospital Pablo Tobón ya niños hipertensos muy pequeños. Y esto sí ya es recomendaciones de primera línea. Tamizajes regulares. A personas menores de 50 años, mínimo 1 en el año. Personas mayores de 50 años, mínimo 1 cada 3 meses. Y en los pacientes que ya están con tratamiento de hipertensión, para evaluar si hay daño a órgano blanco, se va a hacer los exámenes que se comentaron anteriormente. ¿Cuáles son? Que el cuadro hemático, que el perfil lipídico, que el TSH, que la creatinina, ahí vamos a evaluar. Ya si hay daño en el riñón, el calcio, el sodio, el potasio, el parcial de orina, el ácido úrico y por último el electrocardiograma. También se recomienda todas estas esquemas de tamizaje al paciente la medición de la presión arterial bajo el esquema del AMPA. ¿Cuál es ese esquema? Son tomar la presión diariamente en la diurna y nocturna por 6 días. Ese es el esquema AMPA. Y en casos ya muy especiales, por ejemplo, la hipertensión de bata blanca, que es cuando el paciente asiste al centro de salud, le aparecen las cifras tensionales por encima de 140, pero en la casa se la toman y no le sale eso. También pacientes que están con polifarmacia hipertensiva, también es muy útil ir a hacerles la monitorización ambulatoria. Bueno, con todo esto también se evaluó en Colombia una estrategia por el Día Mundial de la Hipertensión, que es el 16 de mayo. La OMS y la OPS están promoviendo la estrategia Hertz. Esa estrategia lo que busca es aumentar las cifras de tratamiento de la hipertensión arterial en los países de las Américas, y en Colombia se realizó un estudio en el que se está implementando desde 2014, pero no ha sido muy difundida, por así decirlo. Entonces se realizó un estudio en 2 quebradas donde se mostró la efectividad de la estrategia Hertz, aunque aún creo que falta mucho porque la meta es en 2025 comenzar a implementarla bien en las Américas. ¿El mapa qué es lo que es, Iván? Señor. El mapa. El mapa es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. ¿Y cómo, eso con qué se come? Pues es ir al domicilio del paciente a tomarle la presión. Oscar David, ¿qué opina? ¿Eso es el mapa?
Buenas tardes, profe. El mapa. ¿Cuál es la diferencia entre el mapa y el AMPA? Decían en Venezuela que el AMPA es los ladrones. Sí, los malandros. Sí, pero ese no es. ¿Cuál es la diferencia entre el mapa y el AMPA? ¿Qué es el mapa? El compañero Iván lo mencionó, pero... Pues el mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Pero así como dice él, que va a la casa y se lo toma. O sea que usted se compromete, le dice al paciente, listo, nos vemos mañana en la casa y voy a ir todos los días durante una semana. Pues no creo, profe, pues no creo que se cumpla a ciencia cierta lo que el mapa promulga. No, pero es que el mapa no promulga eso. Eso están diciendo ustedes. Doctor. Sí. Si no estoy mal, es lo que nosotros llamamos holter, o sea, consiste en colocarle al paciente una grabadora que está conectada a un tensiómetro y el tensiómetro le toma cada 15 minutos o cada hora, depende del intervalo que haya solicitado el doctor, la tensión la graba y con eso, esa medición, uno va al médico y pues el médico toma una decisión respecto a eso. Ojo que eso es muy diferente a lo que está diciendo Iván, no es que yo voy a la casa y le tomo la atención. Pues, disculpe, doctor, pero eso es lo que alcancé a leer en la guía, que es casos muy excepcionales. No, claro, no a todos se le manda el mapa, pero no es que, bueno, no sé qué guía sería porque el mapa es el monitoreo del paciente, pero sí, como dijo su compañera, con el holter, le ponen el aparatico, él se va 24 horas a hacer sus, y es para los pacientes de que usted, y él dice, no, yo es que me pongo muy nervioso cuando lo veo a usted, no puedo ver una bata, entonces el holter le va a tomar la presión arterial durante las 24 horas en su quehaceres normales. De hecho, doctora, bueno, es que yo lo vi, fue como familiar, uno le dan un papelito para uno anotar en cada hora si el paciente, por ejemplo, si se sintió mareado, fatigado, si, no sé, o sea, cualquier signo de alarma que se haya explicado en consulta. Pues sí, algunos le dicen eso y otros lo normal es que tiene que colocar las actividades no normales, por decir, es que tuve una rabia, un enojo, tiene que anotar eso porque eso lo corroboran con el aumento de presión, ¿sí? Que me pusieron, como ese va al trabajo con todo eso, no es que me tocó alzar cajas a esa hora, tiene que anotarlo, es para poder guiar los cambios de presiones aparentes, ¿sí? Entonces, pero okay, ese es el mapa, por eso es que se llama mapa, porque va a dejar un mapa, un registro. El AMPA es el control que se le dice al paciente que se tome la presión arterial idealmente mañana, tarde y noche durante una semana y registre las horas a la cual se la tomó. Pero en ese caso hay que explicarle al paciente cómo se debe tomar la presión arterial. En eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque como lo mencionó su compañero, la presión hay que saberla tomar. Si la toma a la ligera, si pone mal el manguito, si se la toma después de llegar de una carrera, que fue a la tienda en carrera y ay, es que se me había olvidado, eso varía la presión. Entonces, hay que enseñarle. ¿Eso para qué es lo que nos va a indicar? Que un solo valor en mi consultorio en el momento de presión arterial no quiere decir que ya el paciente es hipertenso. Normalmente yo le hago o el AMPA o el mapa dependiente de las condiciones del paciente. Porque es que el mapa no se puede a todo paciente porque ese equipo cuesta. El riesgo a que se dañe es alto, ¿sí? Y entonces pues no todo paciente se le puede mandar eso. Mucho menos con nuestro sistema de salud. ¿Claro? Importante que tengan eso claro, por favor. Sí, señor. Sigan.
Bueno, entonces comenzamos hablando ahora sobre el tratamiento no farmacológico, ¿sí? Que es usado Nicolás, como... antes, ya que van a entrar, antes de entrar al Señor. Doctor, se le silenció el micrófono. ¿Ustedes han oído hablar de la presión de pulso? En semiología alguien les dijo presión de pulso. Sí, sí, señor. Ajá, ¿y qué es? Le pone el Pues, dedo. Sí. pues, profe, lo que entiendo es que se toma, o sea, se pone el tensiómetro, se pone la correa, ¿sí? En el brazo y se empieza a insuflar, tomando el pulso radial, un ejemplo. Cuando dejemos de sentir el pulso, ¿sí? Ese es el pulso de tensión, ¿no? Bueno, es lo que recuerdo, profe. Y se tiene que subir más o menos 10 milímetros de mercurio más allá. Es lo que recuerdo, no sé si estoy mal. Más o menos, pero sí, eso le enseñaban a uno con... Doctor, tiene silenciado el micrófono. Sí, Dios, qué pena. El digital, entonces, la presión de pulso es una operación matemática sencilla. Es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. O sea, cuando yo digo 140-90, esa diferencia al restar los dos me da la presión del pulso. ¿Y eso qué significa? Eso es un índice de distensibilidad arterial. Cuando yo tengo una diferencia muy grande, ustedes, si hicieron una buena medicina interna, hicieron semiología, que ustedes tomaron muchas presiones arteriales, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué notaron ustedes en la toma de una presión arterial de un paciente de 80 años a un paciente de 55 años? ¿Qué nota uno de diferencia? Que casi siempre la presión sistólica era bastante mayor que la presión diastólica en los pacientes más ancianos que en los pacientes más jóvenes, como que la presión de pulso era menor en los pacientes más jóvenes. Profe, tiene el micrófono silenciado. ¿A qué se debe? Tiene que ver con la pérdida de la distensibilidad de las paredes arteriales. Sí, exacto. Por eso es que es la diferencia en los viejos de que ya las arterias, sobre todo las arterias mayores, las grandes arterias, se vuelven rígidas, ¿cierto? Entonces eso hace que el corazón en la sístole tengo que hacer más presión para que se logre salir la sangre a través de esas arterias. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso, cuando yo tengo una presión de pulso mayor a 65, yo voy casi seguro a que ese paciente ya tiene una cardiopatía, que tiene una hipertrofia ventricular, porque el corazón tiene tiempo de estar contrayéndose con demasiada fuerza. Entonces, eso es indicativo, para eso es que se usa, y no necesitamos coger, como creo que sí en alguna ocasión habían unos especialistas que decían eso, pero los viejitos, de que tomen el pulso radial y usted se da cuenta, va soltándole el tornillito y usted cuando siente el pulso que desaparece y cuando vuelve aparece, esa diferencia es la presión de pulso. Sí, pero eso en parte es cierto, pero
es simplemente tomar la diferencia de esas presiones. Y eso me sirve a mí para yo saber, uno, si el paciente tiene una vasculopatía seria. Dos, si el paciente tiene una cardiopatía ya franca. Listo, eso es simple semiología. Por favor, no se les olvide. Ok. Listo, profe. Entonces, ahora continuando con el tratamiento no farmacológico, ¿sí? Este es usado más como una medida preventiva en comunidades, perdón, de alto riesgo o en pacientes diagnosticados con prehipertensión o que se encuentran cerca a los límites mínimos. ¿Listo? Entonces, la Fundación Interamericana del Corazón nos da esta pequeña tabla en las que aconseja recomendar al paciente, primero, ¿sí? El abandono completo del tabaquismo, manejo del estrés, que haya también una moderación en el consumo de alcohol y una reducción de peso. En aquellos pacientes que presenten obesidad o sobrepeso. Esto es acompañado con cambios en la dieta, como aumentar la ingesta de potasio, ¿sí? Disminuir la ingesta de sodio y de grasas saturadas y colesterol. También buscando así en el paciente, perdón, un inicio o un aumento en la actividad física semanal. En esta diapositiva vamos a profundizar un poco más en los cambios de estilos de vida saludable del paciente, principalmente en la dieta y el ejercicio. ¿Listo? Estos son los dos apartados, los últimos dos apartados que nombraba en la diapositiva anterior. Y comenzamos entonces hablando de la dieta. Encontramos que se recomienda una dieta hipocalórica, ya en casos de pacientes que se encuentren con obesidad o sobrepeso, como ya lo había comentado, la restricción o la disminución del consumo de sal, ¿sí? Se restringe y se limita el consumo de sal a 6 gramos al día o 2.4 gramos de sodio al día. También nos recomienda que el potasio y el calcio sean aumentados, esto con el fin de disminuir la retención de líquidos, ¿sí? Y así evitar un aumento en la presión de sangre y en el aumento de la presión arterial. También se reduce el consumo de grasas saturadas, como carnes muy grasosas, aceites, mantecas y pues el alcohol, como había mencionado anteriormente, también se debe reducir. Ahora, el consenso de expertos de la hipertensión arterial, junto a la revista colombiana de cardiología, nos va a recomendar un patrón DASH. O sea, el patrón DASH nos va a recomendar que esos pacientes aumenten el consumo de granos enteros, frutas y legumbres y disminuyan el consumo de lácteos y alimentos procesados y ultraprocesados. ¿Listo? Con respecto al ejercicio y a la actividad física, lo más puntual y lo más importante es que a cada paciente que se encuentre diagnosticado con prehipertensión o se encuentre cercano a los límites mínimos, debemos hacer una valoración inicial y dar un enfoque de actividad física donde prime el ejercicio aeróbico de manera personalizada, ya sea con caminatas de 20 a 30 minutos unos 4 o 5 días a la semana, montar bicicleta, entre otros ejercicios, subir, bajar las escaleras. ¿Listo? Podemos continuar al siguiente, por favor. Ahora, respecto al tratamiento farmacológico, vamos a encontrar diferentes grupos medicamentosos. Encontremos los IECAS, donde encontramos el enalapril, que es muy utilizado, el captopril. También vamos a encontrar los ARA2, ¿sí? Que son los inhibidores de la angiotensina convertidora, como el losartán, como el valsartán, y diuréticos tiacídicos, que son los más utilizados y son utilizados como primera línea para el tratamiento de la hipertensión, que es la hidroclorotiazida y la clortalidona. Se usa principalmente la hidroclorotiazida, que la clortalidona, más por el precio, aunque se ha visto mejores beneficios al uso de la clortalidona, pero pues por el precio es un poco más, es más restringida. ¿Listo? Ahora, el consenso de expertos nos recomienda las combinaciones, ya que comentan que el uso de un solo medicamento, ¿sí?, puede activar unas rutas alternas que van a perpetuar la hipertensión.
por ejemplo, el uso de un diurético, ¿sí? Ya que este, como su mecanismo de acción, es la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Entonces, como primera línea, tenemos a la combinación de hidroclorotiazida más losartán, con unas dosis de entre 1 y 3 miligramos por kilogramo al día, y de losartán de entre 25 y 100 miligramos al día. Y como segunda línea vamos a encontrar a un IECA y a un calcio antagonista como el amlodipino, donde el enalapril tiene una dosis de 5 a 40 miligramos al día y el amlodipino de una dosis de 2.5 a 10 miligramos al día. Profe, tiene el micrófono apagado. ¿Aló? ¿Listo? Aló. Listo, sí, señor. Sí, mire, hay unas cositas que para terminar, que de pronto quería agregar. Cuando ustedes, hay un cuadrito, no sé si yo puedo presentarles, permítanme hacer la presentación. A ver. Dejan de presentar para yo poder mostrarles una. ¿Ven mi pantalla ya? No, señor. Todavía no. ¿Por qué? Eso. ¿Ustedes dejaron de presentar? Porque no me deja entrar. Ya dejaron de presentar, profe. Bueno, no pude, no sé qué pero hay la presentación yo se la voy a enviar a la monitora, a Zaira, para que se la haga llegar a ustedes. Ahí hay un cuadrito que habla de la estratificación del riesgo del paciente. Es decir, hay 3 tipos de pacientes del grupo de riesgo, A, B y C. El grupo A es el paciente que no tiene ningún factor de riesgo agregado ni complicación con órgano blanco. El grupo B es cuando al menos hay un factor de riesgo sin incluir la diabetes y sin afección de órgano blanco. Y el grupo C es cuando ya hay falla cardíaca, renal, con diabetes o sin diabetes, es decir, con órgano blanco. Por otro lado están los niveles de presión. Presión arterial normal, presión en estado 1 y el estado 2 y 3. Cuando yo hago el cruce entre estado 1 y grupo de riesgo A, es un paciente que solo yo, o sea, con simplemente cambiarle el estado de vida, puede tener. ¿Sí? No necesito hacerle un tratamiento farmacológico. Así hasta el grupo B, es decir, con un solo factor de riesgo. Ya cuando hay órgano blanco, así sea una presión, porque podemos encontrar pacientes en un estado nivel grado 1, pero con órgano blanco afectado. A ese paciente hay que hacerle farmacoterapia.
En el grado 2 y 3 siempre hay que empezar con farmacoterapia, es decir, un paciente con presiones arteriales superiores a 160 y 100, yo no puedo empezar a decirle, no, pues vamos a ver si cambiándole el el estilo de vida usted mejora o no. Lo mismo, ¿cuáles son la población objeto? La población objeto para hipertensión es pacientes adultos mayores. O sea, esa es la población de que yo tengo que empezar a pensar en promoción y prevención sobre hipertensión. Adultos mayores, pacientes con enfermedades cardiovasculares en segundo grado de consanguinidad, historia familiar cardiovascular. Pacientes de raza negra, todos los pacientes de raza negra ya mayores de 50 años, yo tengo que empezar a hablarles de hipertensión. Pacientes diabéticos, pacientes fumadores crónicos, pacientes alcohólicos, pacientes gorditos y pacientes que manejan niveles de estrés altos por su trabajo. Y algo que les faltó profundizar un poco, pero yo se los envío en un cuadro, cuáles son las complicaciones de los pacientes, cuáles son las complicaciones cardíacas, cuáles son las complicaciones cerebrovasculares, cuáles son las retinopatías, ¿sí? Cuál es la afección renal, las vasculares periféricas y qué ayudas diagnósticas debo pedir yo para establecer cada una de ellas. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Para hacer la primera están muy bien. Los felicito. Igual pues no los cansé tanto hoy. De hoy en 8, la próxima es ¿cuál? Tuberculosis, doctor. Listo, espero que los de tuberculosis a más tardar el lunes me estén mandando las diapositivas para yo saber dónde están sus debilidades y poder reforzar la exposición. Muchísimas gracias. Termino la grabación. Si ustedes se fijan, ahí en el extremo superior derecho de su pantalla dice grabación. La exposición ha sido grabada. Sé cuántos vinieron, cuántos se salieron. Empezamos con 102 y terminamos con 98. Ok. Hasta luego, muy amables. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.